En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 67.9 a 67.16 del libro Para Salvarte del Padre Jorge Loring. Se trata del envío número 23 del curso Teología para Todos y el último capítulo, la última parte, sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. En el número 67.9, el Padre Jorge comienza hablando de la eutanasia. Nos dice que no solo está prohibido quitarse la vida, sino también acortarla directamente, como sucede en la eutanasia. Esta palabra etimológicamente tiene su origen en el griego, significa buena muerte, muerte apacible, muerte sin dolor, pero actualmente el significado real de la eutanasia es provocar directamente la muerte por procedimientos médicos a enfermos terminales para liberarles a ellos del sufrimiento y a los demás de la carga que suponen. Es un pecado grave, lo hemos dicho, que puede realizarse por acción o por omisión, causando directamente la muerte de aquella persona terminal o dejando de darle los medios necesarios y fundamentales para su vida, como por ejemplo la alimentación. Y si efectivamente se tiene intención de causar la muerte para eliminar el dolor, estamos ante este pecado, estamos ante este delito. Se llama eutanasia eugenésica a la que elimina a los deformes, a los deficientes mentales, y se llama eutanasia económica a los que elimina a los viejos, a los inválidos, a los dementes. El Papa Juan Pablo II, en este documento, en esta que les hablaba, en la encíclica Evangelium Vitae, nos dice que la eutanasia es una grave violación a la ley de Dios, porque nadie tiene derecho a arrogarse un derecho que es solo de Dios, el de quitar la vida. Nosotros no somos propietarios de nuestra vida ni de los demás. Entre paréntesis decimos que el deseo de dejar de sufrir es algo bueno y es algo totalmente humano, pero hay que hacerlo por medios lícitos. Hoy por hoy, la terapia antidolora que dispone la medicina hace que prácticamente no existan sufrimientos insoportables. Por eso hay que buscar la forma de que el enfermo no sufra. Pero se trata justamente de eliminar el sufrimiento, no al ser humano. Y también vale la pena agregar que lo que, más que legalizar la eutanasia, lo que hay que hacer es humanizar la muerte. Porque a veces la gente muere muy triste, muere muy sola, y los mismos que piden la propia muerte, que lo hacen muchas veces pensando en los familiares, lo que necesitan es cariño, cercanía. Entonces los cristianos tenemos que aprender a humanizar la muerte y darle a ese ser querido que sabe que está por dar ese paso tan importante, que sienta la compañía y el cariño de los demás. Por eso también la Iglesia enseña que cuando estamos ante un enfermo terminal, un enfermo que ya no tiene ningún tipo de posibilidad de curación, no hay que ensañarse. Hay que evitar ese ensañamiento terapéutico. O sea, no tiene sentido poner medios desproporcionados. Muchas veces será mejor que esa persona, en vez de morir en una sala de cuidados intensivos totalmente entubada, lleno de caños, sola, si se está muriendo, qué bueno que muera en su cama, de la mano de su marido o de su señora, cerca de sus hijos, y que muera pacíficamente. O sea, no hay obligación de poner medios desproporcionados. Sí hay obligación de poner los medios normales. Aunque también es verdad que los familiares tienen derecho a tratar de poner todos los medios para que esa persona se cure. En el número 67.10, el Padre Jorge nos habla de la donación de órganos y cita el número 2301 del Catecismo, que nos dice que es un acto noble y meritorio que debe ser alentado.
Cuando se trata de un trasplante de corazón, evidentemente se requiere con absoluta necesidad que el trasplantado haya dejado de vivir. No se lo puede matar ni siquiera para quitarle el corazón. Y respecto de las donaciones en vida, hay que tener en cuenta que, por un lado, una persona puede donar órganos que sean dobles o que sean regenerables. Es importante que el donante sea libre, que pueda donar libremente y que no sea una decisión arbitraria del Estado o de familiares y amigos. Y además el donante tiene que tener en cuenta que debe haber ciertas garantías de éxito que sean medianamente proporcionales a los inconvenientes que le supone. Bueno, también agregamos que exceptuadas causas médicas, o sea, prescripción médica de orden terapéutico, es inmoral cualquier tipo de amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2297. Son contrarias a la ley moral. Bueno, y así el padre Jorge pasa al número 6711 para hablar de otro tema que me da la impresión, y creo que no me equivoco, que es un tema del cuarto mandamiento, más que del quinto mandamiento. Porque empieza a hablar de el amor a la patria. Después más adelante vuelve a hablar del quinto mandamiento, pero esto es a modo como de entre paréntesis. ¿Qué nos dice el amor a la patria? Lo que sabemos, que la patria debe ser amada, defendida por los ciudadanos, incluso hasta con la pérdida de la vida. El documento del Concilio Vaticano II, llamada Constitución Dogmática Gaudium et Spes, el número 75, nos dice: cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria. Todos tenemos la obligación de amarla, de defenderla y de cumplir sus leyes y contribuir al bien común. En el número siguiente, en el 6712, nos habla de la obligación de los ciudadanos a cumplir con las leyes, siempre que las leyes sean justas y estén ordenadas al bien común, obligan en conciencia. Pero, dice el Catecismo, no obliga una ley injusta que va contra la razón, contra la conciencia o contra Dios. Sabemos, y de esto se puede hablar abundantemente, y el padre Jorge lo hace, de cómo la autoridad civil tiene que estar al servicio de la sociedad, cómo el hombre tiene derechos que son intrínsecos, que le pertenecen. No los tiene porque se los dio un Congreso de la Nación o se los dio un Estado, los tiene él por su propia naturaleza de persona humana. No es que el Estado graciosamente le regala, no. Y justamente el Estado, las autoridades, lo que tienen que hacer es tutelar y promover esos derechos fundamentales de la persona. La Iglesia es apolítica, su función es trascendente, es ayudar a los hombres a llegar al cielo. Pero evidentemente, como decíamos en alguna clase pasada, ella tiene que dar el juicio moral sobre las cuestiones sociales y ella anima a que los fieles laicos asuman el compromiso político. Recientemente, en una nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2003, de 16 de enero del 2003, hablaba del compromiso y conducta de los católicos en la vida política. O sea, los católicos tienen que estar en política, así es su vocación. No pueden dejarlo por una cuestión de comodidad. Hay que involucrarse y hay que realmente luchar para que se viva el bien común general en cada país, en cada nación. Después el padre dedica bastante, y yo no lo voy a hacer ahora, a explicar el grave error y pecado que es el marxismo, ateo y materialista. Pueden acudir al libro a leerlo. Lo mismo del error denominado teología de la liberación, que fue una especie de lectura en clave marxista del Evangelio. También el padre Jorge habla de la masonería, muy interesante, que es una sociedad condenada por la Iglesia y que ningún católico puede pertenecer a ella. Y bueno, pero volvemos al quinto mandamiento de la ley de Dios, al número 6713. Y del 6713 al 6715 habla de tres pecados. Dos palabras diremos. Uno, el pecado de embriaguez.
peca gravemente quien se emborracha hasta perder el uso de razón. Es distinto ponerse contento, ponerse alegre, en fin, eso es otra cosa. Se podrá faltar, digamos, a alguna virtud, ¿no? Pero si realmente se pierde el sentido, se peca gravemente. Y no les digo nada si conduce borracho. Bueno, el 6614 nos habla de la drogadicción, que también es falta grave. Y mucho más grave, evidentemente, es el que trafica. Los grandes traficantes tienen una responsabilidad tremenda por el daño que se ha hecho a las personas y a la sociedad. Y el número 6615 nos habla del escándalo. El escándalo. ¿Qué es el escándalo? Escándalo es enseñar, invitar o provocar a otros a pecar. Personas que con sus palabras o con su ejemplo o haciéndolos cómplices lleva a otros a pecar. Bueno, si lleva a pecar gravemente, el pecado es grave y muy grave. Ya lo dice nuestro Señor y lo recoge San Mateo en el Evangelio. Los que escandalizan, más les valiera que los arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Fuertes son las palabras de la Escritura. Y por último, el 67:16, con esto terminamos el quinto mandamiento, hace un elenco de los pecados graves contra este mandamiento. Y dice, son pecados graves contra este mandamiento el odio, el suicidio, el aborto, el asesinato, la eutanasia, la mutilación, las drogas, la borrachera y el escándalo de pecado grave. Muy bien, y así entonces terminamos con el extracto que hemos hecho del envío número 23 y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.